El Lazarillo de Tormes. Este es el blog de La Hispaniola y yo soy Eduardo López Prieto. Bueno, pues dedicamos hoy un video tutorial al Lazarillo de Tormes y lo primero que vamos a hacer va a ser situarlo en su perspectiva histórica y cultural. El Lazarillo de Tormes se escribe y se publica dentro de lo que llamamos el Siglo de Oro. El Siglo de Oro es un concepto literario que se entiende que se inicia con Garcilaso y finaliza con la muerte de Calderón de la Barca. Es decir, que en realidad no es un siglo y por eso hay veces que oirán, en vez del siglo de oro, los siglos de oro, porque sus límites estarían entre el año 1500 y el año 1680, que además coincide con el mayor esplendor del Imperio español. Cuando surge el Lazarillo de Tormes, de hecho, quien está reinando es el emperador Carlos I, pues la primera edición del Lazarillo es de 1554. En esos momentos España es la primera potencia mundial. Aquí ven todas las posesiones que tenía España en Europa y que eran herencia de Carlos I, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el imperio de Alemania, que venía por parte de sus otros abuelos, y también posesiones en las Provincias Unidas, en lo que es actualmente Holanda. Si se dan cuenta, el límite del Imperio español va a ser el Imperio otomano, que es lo que aparece en blanco, al lado de esa superficie que es como de color azulito y rosita, y va a ser uno de los enemigos que va a tener el imperio en ese momento. Pero las posesiones de España en aquellos tiempos no se limitaban a Europa, sino que también se extendían a América e incluso a Asia. Todo ese territorio que ven marcado en rojo eran posesiones también españolas y a eso había que unir posesiones en la costa africana y también las Filipinas y otras islas pertenecientes a Asia. Detrás de Carlos I va a reinar Felipe II entre 1558 y 1598, es decir, van a ser 40 años de reinado, y va a ser otro de los reyes importantes dentro de este periodo. Bueno, una de las ideas importantes que ya hemos comentado en otras ocasiones es la necesidad que tienen todas las entidades políticas de tener una ideología que unifique a sus habitantes, que unifique sus territorios. En este caso, el Imperio Español también va a tener una ideología que va a servir de unión. Van a ser varias ideas. Una va a ser la búsqueda de una unidad europea, un poder político europeo, transnacional. Y por otro lado, otras dos ideas importantes en esta época para el imperio van a ser la extensión de la fe cristiana, es decir, España se va a convertir, por así decirlo, en el paladín del catolicismo y eso lo va a llevar a tener muchas guerras de religión. Y luego también los ideales renacentistas que hemos hablado en otras ocasiones, de antropocentrismo, de individualismo, de racionalismo, van a ser otras de las divisas del imperio, que va a tener por un lado enemigos interiores y enemigos exteriores. Bueno, y ahora ya hablamos un poco de que en esa época de auge imperial, político, económico y militar español se da una nueva narrativa, que es la narrativa que llamamos del siglo de oro. Bueno, el auge de la narrativa se produce como consecuencia del invento de la imprenta, que se da a mediados del siglo XV y que va a abaratar muchísimo los costes de la producción editorial. Como saben, antes de la imprenta, pues los libros prácticamente se hacían a mano y eran un objeto de lujo que muy pocas personas tenían a su alcance. A partir de 1444 lo que va a ocurrir va a ser que la lectura se va a democratizar de alguna manera. Es decir, algunas clases sociales que no podían leer van a pasar a poder leer. Fundamentalmente los hijos o los miembros de esa nueva clase de comerciantes y también de estratos más bajos de la nobleza. Bueno, y la mayor parte de las novelas que se dan en esta época son novelas de tipo idealista, es decir, son novelas que no son realistas, que los lectores van a consumir, van a leer para entretenerse, pero no para analizar la realidad tal cual es. No va a ser una literatura crítica, sino una literatura que lo que va a mostrar son paraísos idealizados, alejados de lo que es la realidad cotidiana de las personas. Dentro de ese tipo de literatura estaría por un lado las novelas de caballerías, ¿no? Que eran la literatura más consumida en la época. De hecho, esto es lo que va a hacer que Cervantes escriba el Quijote
como una forma de crítica a este tipo de novelas que tenía inflamada la imaginación de la población. Dense cuenta que, como les hemos dicho en otras ocasiones, muchos sitios de América van a ser bautizados con el nombre de lugares de las novelas de caballerías, como por ejemplo California. Bueno, este tipo de novelas de caballerías va a haber un héroe, que es el caballero andante, que va a tener una dama, en ese sentido se va a comportar con ella como un amante cortés, y va a ser un género inverosímil, donde van a haber encantadores, animales fantásticos, etc. Las novelas de caballería más importantes son el Caballero Cifar, el Amadís de Gaula, y el Tirante el Blanco. Estas dos novelas Cervantes en el Quijote va a considerar que son las mejores que había de este género. Y luego otro tipo de literatura idealizante van a ser las novelas pastoriles. Estas novelas pastoriles van a estar protagonizadas por pastores, que se van a llamar arcades, y en ellas se va a dar un tratamiento del tema del amor desde el punto de vista neoplatónico, que de esto ya hemos hablado cuando hablamos de la poesía neoplatónica de Garcilaso y de otros autores del Renacimiento. Entre las novelas pastoriles más importantes están Los 7 trabajos de la Diana, de Jorge de Montemayor, La Galatea, de Miguel de Cervantes, o La Arcadia, de Lope de Vega. Como pueden ver por las fechas de publicación, son obras que se darán durante todo el siglo XVI, es decir, la primera novela pastoril es Los trabajos de Diana, de 1559, pero a final de siglo, ya siendo rey Felipe II, finalizando su reinado, se publica La Arcadia de Lope de Vega. Bueno, otro género que también es idealizante y que no refleja exactamente la realidad son las novelas moriscas, que van a estar ambientadas en zonas de frontera, Andalucía, y que también van a tener relación con la guerra que se produjo en 1567 contra los moriscos. Estas novelas moriscas se caracterizan porque el moro que aparece en la obra está idealizada y van a aparecer elementos de exotismo árabe-andaluz. Las dos más famosas son La historia de la Bencerraje y La hermosa Jarifa y Las guerras civiles de Granada. Y finalmente, pues el otro tipo de novelas idealizantes van a ser las novelas bizantinas, de las cuales, como pueden ver, se siguen publicando en el siglo XVII, y tenemos El peregrino en su patria, de Lope, y el Persiles, de Cervantes, en 1617. Estas eran novelas de amor muy largas, donde una pareja se separaba y acababa reencontrándose y tenían final feliz después de haber pasado muchísimas aventuras. Esta era un poco la trama de las novelas bizantinas. Para Cervantes, por ejemplo, era más importante su producción el Persiles que Don Quijote. El Quijote era un género que entonces no se consideraba tan valorado como ahora, y el género más valorado eran las novelas bizantinas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de cuál es el caldo ideológico, la situación ideológica que se da cuando se produce el Lazarillo y por qué esta obra acabó siendo expurgada por la Inquisición. Bueno, aquí tenemos a tres personajes, está Enrique VIII, está Calvino y está Lutero. Estos tres personajes y otros más van a proponer lo que se llama la Reforma Protestante. ¿En qué consiste esto? Consiste en criticar una serie de elementos que ellos creían que eran propios de la Iglesia Católica, la corrupción del clero, la inmoralidad del clero en sus costumbres y otros aspectos del dogma con los que ellos están en contra, se van a manifestar en contra, como pueda ser rasgos externos del culto, la comunión y otra serie de elementos con los que ellos no están de acuerdo. Y entonces lo que ocurre es que deciden separarse de la Iglesia Católica. Hay otra corriente, y esta es importante porque se dice, una de las teorías sobre la autoría del Lazarillo es que quien lo escribió era erasmista. Los erasmistas no se van a separar de la Iglesia Católica, pero sí van a repetir algunas ideas de los protestantes. Van a plantear que el culto sea íntimo, es decir, que cada uno ore en silencio y se dirija a Dios en silencio y no por oraciones estipuladas. Van a criticar a las ceremonias de la Iglesia y van a criticar todos estos excesos que hemos dicho, morales, incluso materiales, de algunos clérigos. Erasmo de Róterdam tuvo una gran influencia en España, de hecho tuvo más influencia en España que en su país, justo cuando Carlos I llega a España, es decir, el auge del erasmismo se produce con la llegada del emperador. Bueno,
Ya decíamos antes que los fundamentos ideológicos del imperio van a ser, por un lado, el cristianismo, el catolicismo, por otro lado, la unidad política de Europa, por otro lado, la organización social, es decir, el sistema de la honra, de las clases sociales. Hay determinados cargos militares, políticos, que solamente los pueden desarrollar nobles. Y esto va a ser así, no era solamente en España, sino en toda Europa. Y es uno de los fundamentos ideológicos del imperio. Y por otro lado, y en contradicción con esto, la meritocracia. Dense cuenta que en la meritocracia lo que hemos puesto es un conquistador. A América van a ir muchísimas personas de una clase social baja que van a conseguir un estatuto de nobleza o a la altura de los nobles gracias a conquistar enormes territorios americanos y van a conseguir enormes sumas de oro. Para que se hagan una idea, por ejemplo, el otro día estaba leyendo yo la historia de Pizarro en Perú y Pizarro consiguió repartir un botín entre sus soldados de 434 millones de euros en oro. Imagínense las enormes cantidades de las que estamos hablando. Va a haber muchísimos españoles que se van a embarcar desde Cádiz para ir hacia América para poder ganar una fortuna como estos conquistadores que digo. Entonces, eso también va a ser una constante en el imperio. ¿Quiénes son los enemigos del imperio? Pues van a estar los Países Bajos, ahí vemos a Guillermo de Orange, Alemania, Federico III de Sajonia, Inglaterra, Enrique VIII, Francia, con el rey Francisco I que fue encarcelado, fue detenido y hecho prisionero por los españoles, y luego también Solimán el Magnífico, es decir, el imperio turco. Como pueden ver, el imperio español va a estar rodeado de enemigos y, por tanto, la época en la que se publica el Lazarillo es una época de lucha militar contra todos estos países y es una época de lucha ideológica contra el protestantismo. Bueno, y ahora ya empezamos con la novela picaresca. Bueno, aquí hay una cosa que quiero decir, que ya se lo he dicho a ustedes, pero que creo que es importante recordar, y es la importancia de leer novelas originales en edición crítica. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos a ver, pues no sé qué les diría yo, El Rey León de Disney, por ejemplo, y en vez de ver El Rey León viéramos una adaptación del Rey León, nunca diríamos que estamos viendo El Rey León, sino que estamos viendo una adaptación del Rey León. Si modificasen el lenguaje o cambiasen una canción y se hace una versión, no estamos oyendo esa canción, sino una versión de esa canción. Pues igual ocurre con la literatura. Es decir, nosotros tenemos que leer el Lazarillo en la versión que corresponde, que es la original, y nos tenemos que ayudar de anotaciones que nos permitan comprender pasajes que si no, no podrían ser comprendidos. Bueno, y ahora vamos a entrar ya un poco en en la causa del surgimiento de la novela picaresca. Bueno, nosotros tenemos 4 ediciones del Lazarillo de Tormes en 1554. Eso quiere decir que la novela tuvo bastante éxito porque además las ediciones son de ciudades diferentes. Es decir, 4 editores se deciden a publicar la obra. Entonces, ¿cuál es la causa del éxito? Bueno, pues la crítica literaria dice como 3 causas de por qué surgió la novela picaresca. Por un lado, había muchísima población que va a ir del campo a la ciudad. Es decir, las ciudades crecen, se da el crecimiento del comercio, de unas pequeñas fábricas artesanas y eso va a necesitar trabajadores. Esos trabajadores van a venir del campo. Pero va a ir del campo a la ciudad, va a ir más gente de la que la ciudad puede absorber. De tal manera que lo que va a ocurrir es que un porcentaje de esa población se va a convertir en mendigos. En El Lazarillo de Tormes y en otras novelas veremos cómo hay leyes contra los mendigos que incluían, por ejemplo, el ahorcamiento. Cuando una persona mendigaba en un sitio donde estaba prohibido, si seguía mendigando o si no se iba de la ciudad, la fuerza pública cogía, lo ahorcaba y lo ponía en las afueras del pueblo como manera de hacer que otras personas no entrasen en la ciudad a mendigar. Entonces, la mendicidad, como decimos, es un problema social de la época. Por otro lado, otra de las causas que se dicen para que se escribiera el Lazarillo es la crítica a la Iglesia, en las líneas que hemos dicho, en una época de muchísimo enfrentamiento religioso en toda Europa. Tengan en cuenta que estas ideas que hemos hablado hace un momento de las fuerzas protestantes y todo esto, no era solamente un debate ideológico, era una guerra civil europea, en la que España va a participar activamente. Es decir, España va a tener guerra en Holanda, va a tener guerra en Alemania y una cuarta parte de los soldados de esa guerra, del bando católico,
van a ser españoles. Las otras 3/4 partes del bando católico van a ser de otros países. Pero las guerras entre católicos y protestantes van a ser una constante durante toda esta época. Por tanto, se dice que una de las razones por las que se escribió esta novela es la crítica a la Iglesia. Y finalmente, la tercera causa que se ha dicho en ocasiones es que había un porcentaje de la población, que son los judíos, que no podían ser nobles y por tanto no podían acceder a cargos públicos o a cargos importantes en el ejército, y eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero aún así, al no ser nobles, no podían acceder a estos cargos. Entonces, hay una gran parte de escritores de novela picaresca que van a ser judíos y que van a utilizar esta novela para criticar el sistema de la honra. Bueno, rasgos de la novela picaresca que en el primer tratado que ya hemos leído se pueden ir viendo. En primer lugar, va a ser una novela autobiográfica. Es la autobiografía del propio pícaro que cuenta su vida. En esa vida va a tener el servicio a varios amos, es decir, el pícaro se va a ir moviendo y va a ir sirviendo a diferentes amos y va a ir contándonos cómo le va con cada uno de ellos. Y el relato es siempre una explicación, por ejemplo, en el caso del Lazarillo de Tormes, el famoso caso que se dice en el prólogo. La escritura de la novela es una explicación de un estado final de deshonor, es decir, el pícaro ha acabado de manera deshonrosa su vida y tiene que explicar por qué eso ha sido así. Y la respuesta o la explicación es la propia novela. También la novela, otra de las características de la novela picaresca, es la crítica a las diferentes clases sociales. Rasgos que tiene la estructura externa de la novela. 1. Que es una estructura de viaje, es decir, no es que el pícaro está en un sitio y le pasan cosas todo el rato en el mismo sitio. Por ejemplo, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe está en la isla y está todo el rato en la isla. Aquí no ocurre eso. Aquí lo que ocurre es que el personaje, el protagonista, va a estar viajando y le van a ocurrir diferentes aventuras dentro de su viaje. Hay un solo narrador y un solo punto de vista, que es el del propio pícaro que cuenta su vida. Y en el caso del Lazarillo se produce también el anonimato. De alguna manera es una novela de aprendizaje y de evolución psicológica. Por eso la pregunta que hemos puesto en la guía de este primer tratado es cómo pasaba Lazarillo, el Lázaro de Tormes, cómo pasaba de la infancia a la madurez a través de ese primer tratado. Porque todas estas novelas se da una evolución psicológica en la que el protagonista pasa de la inocencia a la madurez. El pícaro siempre es un antihéroe, es decir, tienen los rasgos opuestos a los que tendría un héroe, que un héroe sería guapo, valiente, noble. El pícaro es todo lo contrario. El pícaro es de genealogía vil, sus padres siempre son de una clase social baja y están manchados de alguna manera por los delitos, por ejemplo, o por el origen judío, también esto es común. En el pícaro también tiene siempre un afán de ascenso social, su meta es crecer socialmente, siempre está afectado por el hambre, va a tener que ingeniárselas para poder comer, es otra de las características del pícaro. Se dedica a la mendicidad o a la delincuencia, aunque no es un asesino, y luego es un personaje que se encuentra en soledad radical, que es otra de las características que comentábamos el otro día en Lazarillo, cuando su madre lo deja con el ciego, Lázaro de Tormes se queda solo, no tiene absolutamente a nadie en el mundo. Esta es una circunstancia que las personas, nosotros los que estamos aquí, pues es raro, porque tenemos padres, hermanos, amigos y un montón de gente que se preocupa por nosotros. Sin embargo, una de las características del pícaro es su soledad radical, está absolutamente solo. Y, sin embargo, a pesar de que es malo, por norma general, el mundo que le rodea es todavía peor que él. Con lo cual, ese ser que está manchado por su origen va a poder mostrarnos, criticar un mundo que es todavía peor de lo que es el pícaro. Bueno, el Lazarillo de Tormes. Como ven, hay 4 ediciones, en 1554, una en Burgos, otra en Medina, otra en Alcalá y otra en Amberes. Aquí tienen sus portadas. Y en 1559 el libro ya es censurado por la Inquisición. ¿A qué se debe esta censura? A las enormes críticas religiosas que el libro encierra. La Iglesia, en esta época en la que hay guerras de religión por toda Europa y en la que el protestantismo está siendo utilizado por los países europeos para separarse del imperio,
pues la Iglesia actúa con mano firme y lo que decide es que todos estos elementos críticos contra la Iglesia decide expurgarlos. Y el Lazarillo se va a seguir leyendo en España, pero con los pasajes anticlericales suprimidos. Bueno, sobre la fecha de composición del Lazarillo, pues hay algunas dudas. Hay algunos que dicen que se tuvo que producir la obra con posterioridad a 1546 porque se habla de una expulsión de mendigos de Toledo en la obra y esta expulsión fue en 1546 y hay otros dos datos. Se habla al final de la obra de las Cortes de Toledo en las que participó Carlos I, unas fueron en 1525 y otras en 1538, y se habla también de la expedición de los Gelbes, donde sí recordarán el padre del Lazarillo murió. Dice, mi padre se fue a una armada contra moros. Bien, pues hubo dos expediciones de los Gelbes, una en 1510 y otra en 1520. Entonces hay una discusión entre los críticos sobre cuál fue la fecha en la que la obra se compuso. Aunque, como decimos, la publicación es aproximadamente en torno a 1550. Sobre la autoría tampoco hay ideas que estén claras. Por un lado, hay quien postula. Modernamente las dos teorías más extendidas son las de que haya sido Diego Hurtado de Mendoza o Alfonso de Valdés. Alfonso de Valdés era erasmista y por tanto se cree que es una de las personas que con mayor probabilidad pudo ser el autor. La obra quedó anónima porque lógicamente el autor sabía que esta obra no iba a ser bien vista por la Iglesia y que él, su carrera profesional o incluso su vida corría peligro, por lo cual decidió no firmar la obra. La otra teoría, que la última más moderna, con mayor presencia y mayor argumentación, es la de Diego Hurtado de Mendoza, sobre el que se ha hecho un estudio, estudiando el estilo de las obras de Diego Hurtado de Mendoza y el propio Lazarillo, y se ha llegado a la conclusión de que podría ser también el autor. En todo caso, como decimos, tampoco está claro quién fue el autor de la obra. En lo que se refiere a la estructura, pues ya leímos el prólogo, hemos leído el primer tratado y habrán visto que es relativamente largo. Es largo en comparación con el tratado cuarto, quinto, sexto y séptimo, que son tratados que son extremadamente breves. Los tres primeros tratados son más largos y en cada uno de ellos, y los cuatro últimos son muy breves. En cada uno de ellos, como nosotros podemos ver, sirve a un amo distinto y muchos de ellos son clérigos. Vamos a ir viendo cómo el Lazarillo de Tormes se convierte en peor persona desde el punto de vista moral conforme se acerca más a la religión. Es decir, que aquellas personas que tendrían que darle ejemplo de cómo comportarse, que son los religiosos, sin embargo, le van a dar ejemplos de cómo no comportarse. Y conforme se acerque más a la religión, al clero, el Lazarillo de Tormes va a ser una persona moralmente más corrupta, hasta llegar a un estado final de corrupción total de su forma de actuar en la vida y de su alma. Entonces, todo esto es una crítica a la Iglesia muy fuerte porque realmente estamos viendo como sus ministros, es decir, los sacerdotes, que tendrían que conducir a las almas al cielo, hacen lo contrario, conducen a las almas a la depravación moral. Y entonces, pues esta es la razón por la que la obra, como decimos, pues fuera perseguida, fuera expurgada por la Inquisición. Por lo que se refiere al estilo y a los temas, los dos temas del Lazarillo más importantes son, por un lado, el tema de la religión, que por eso estamos dándole tanta importancia a la religión, la crítica a la Iglesia en muchísimos matices, y por eso es importante leer las ediciones anotadas, porque hay muchas palabras y expresiones en clave que si nosotros no tenemos una edición anotada no vamos a captar, porque no vivimos en el siglo XVI y ni estamos al tanto de las guerras de religión, ni estamos al tanto de las leyes de mendicidad, ni nada. Ese desnivel que hay entre esta época y la nuestra es la que el crítico, con sus anotaciones, nos permite superar. Por tanto, leer, como he dicho antes, novelas en ediciones críticas es muy importante. Por tanto, uno de los temas es la religión y el otro es la honra. La honra en el sentido de que es otro de los grandes temas a debatir durante el siglo de oro. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Lo que se consigue por la sangre, por ser descendiente de, o lo que consigue cada uno por sus actos? El Quijote, por ejemplo, dice, nadie es más que nadie si no hace más que nadie. Por tanto, está posicionándose sobre el concepto de que la honra se consigue con los actos y no por pertenecer a una familia noble. Este tema de la honra lo vamos a ver aquí representado sobre todo en el Tratado Tercero,
cuando habla del escudero, que va a ser el representante, y se ridiculiza la posición de la honra en este tratado. En lo que se refiere al estilo, hay dos rasgos importantes. Uno es la sencillez. Lógicamente es difícil de entender porque estamos hablando de un español del siglo XVI, pero es mucho más sencillo de entender que otras obras de la época. Hay una preocupación del autor por escribir de manera sencilla y sin palabras difíciles. Y el otro rasgo importante es el humor. De hecho, hay muchos críticos que han demostrado que algunos episodios, por ejemplo, del Tratado I, son chistes que circulaban en la época y que lo que hace el autor es incluirlos dentro de la novela poniendo a Lázaro como su protagonista. Bueno, en lo que se refiere a las aportaciones que va a hacer la novela picaresca a la historia de la literatura, tendríamos, uno, que el protagonista por primera vez es de una condición social baja. No va a ser un héroe, sino una persona que procede de un sector social no ya bajo, sino bajísimo, como han podido ver, como son los padres de Lázaro de Tormes en el primer tratado. Por otro lado, se da la evolución del personaje. Esto se va a acabar en el Quijote, pero aquí psicológicamente el personaje de Lázaro de Tormes va a cambiar. Lo que no va a cambiar es de tipo, es decir, el tipo pícaro va a empezar siendo un pícaro y va a acabar siendo un pícaro, pero va a evolucionar psicológicamente. Y en tercer lugar, otra de las aportaciones es lo que llamamos una estructura lineal episódica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una estructura donde cada uno de los tratados se hace incluyendo episodios, es decir, episodios son pequeñas aventuras que tienen su planteamiento, su nudo y su desenlace. Por ejemplo, con El ciego hay varios episodios y esos episodios se organizan de manera lineal, desde un principio hasta un final. Eso es una estructura lineal episódica. Y estos son los rasgos más importantes que aportó el Lazarillo de Tormes a la historia de la literatura universal. La novela picaresca tuvo un enorme éxito, no solamente en España, sino que se tradujo a todos los idiomas europeos y empezaron a surgir novelas picarescas por toda Europa. Es decir, es uno de los géneros que se inventó en España y se extendió por toda Europa. Las dos obras más importantes, está por un lado el Guzmán de Alfarache, que fue la obra más leída del siglo XVII por encima del Quijote, cuyo autor es Mateo Alemán, que es una obra que hoy nos parece muy difícil de leer porque mezcla, si cogen la obra verán que primero que es muy larga y en segundo lugar que es un capítulo, una aventura. Siguiente capítulo es un sermón religioso sobre lo que ha hecho el protagonista en el capítulo anterior y va alternando los episodios con sermones religiosos. Yo, por ejemplo, cuando he leído muchos de los sermones religiosos no me los he leído porque me aburría y pasaba a lo que es el episodio del personaje. Y luego la otra novela, que es una novela más de humor y que lo que hace es ridiculizar al pícaro, pero esta sí les recomiendo obviamente su lectura, es El Buscón. Una obra que Quevedo no se atrevió a firmar, no llegó a publicarla bajo su nombre, pero todo el mundo sabía que la había escrito él porque su manera de escribir es inconfundible y que es una novela que no es muy buena desde el punto de vista de la estructura y de la verosimilitud, porque muchas de las cosas que ocurren son increíbles y el propio personaje es difícil de creer. Sin embargo, es una novela con la que uno se ríe mucho, es una novela de humor, donde lo que hace es ridiculizar a los pícaros. Entonces, yo esta novela sí que les recomendaría vivamente su lectura, sobre todo si los poemas de Quevedo que hemos leído en la clase, los poemas burlescos, les han gustado. Este tipo de literatura es una literatura hecha para hacer reír y donde el lector pues lo pasa muy bien con el estilo y con los episodios que ocurren. Y bueno, y nada más, este es el final de nuestro vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de La Hispaniola. Saludos cordiales.